Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La sexualidad en el aquí y en el ahora. Pues nada más. Nada más no se me acerque. De mientras, ¿no? Sí, en el aquí y en el ahora, no. Hágase para allá. Sí. No, que va, son mis colegas. Definitivamente hay una cordialidad, una relación muy cariñosa entre nosotros, ¿sí? Y por supuesto, tenemos ordenada la sexualidad. ¿Sí? Sí. Que simultáneamente, doctora, ya con Sí. lo que usted señala, y que bueno, por supuesto que nos permite, yo como lo puedo decir, que nos permite una salida bien chiste, es al mismo tiempo lo que usted ahorita señala. Para mí es ponernos siempre en la atención de señalar que la sexualidad no duerme. École, bravo por Germán, exactamente. Es decir, cuando yo digo que la tenemos en orden, es precisamente porque podemos hacer un chiste con la sexualidad, por lo que acaba de decir nuestro colega, ¿sí? Porque la debemos tener como analistas presente, pero cada segundo de nuestra vida, porque lo demás es en el sueño. Cada segundo de nuestra vida en vigilia, de nuestra vida consciente. Bueno, no de vigilia, porque consciente también estamos conscientes en el sueño, ¿sí? Entonces, de nuestra vida de vigilia, sí, tenemos que estar atentos a ella. No escabullirnos en sabe Dios qué cosas y olvidarnos de que la sexualidad no duerme. La sexualidad está y debe de estar activa permanentemente. Se manifiesta de 20.000 formas. Por cierto, antes de que entráramos al programa, estábamos platicando la doctora Ingrid y yo al respecto de que había encontrado algo muy fino al respecto del fetiche, que es lo que nos toca trabajar de aquí a diciembre, ¿sí? En un trabajo de Freud muy fino, en donde se acusa a alguien de perverso, de torcido. ¿De qué más dijo usted? Sí, de un fetichista erotomaníaco. Ah, de erotomanía se le acusa, ¿sí? Ya no es suficiente con decirle fetichista, ¿no? También erotomaníaco, ¿sí? Y entonces, a mí me gustaría, no sé, ¿alguien puede sacar rápidamente la definición de erotomaníaco o la erotomanía, en qué consiste? Y también, ¿a qué llamó Freud? Eso pregúntenselo a la estúpida. ¿A qué llamó Freud? ¿Sí? Fetiche, fetichismo o fetiche. Doctora, quiero, aquí en el texto dice, quiero aclarar que es erotomanía fetichista. Sí, ok. Erotomanía fetichista. No les basta con fetichista. No. A fuerza tiene que llevar otro epíteto. Sí. Sí, doctora. Como significado de erotomanía, me aparece como enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico. Así es. Caracterizada, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿De dónde lo tomó? Porque no es caracterizada, es... Sí, de la Real Academia Española, doctora. Ah, erotomanía. Entonces lo toman en femenino. Erotomanía. ¿Quiere, por favor, leerlo? Sí, enajenación mental. Espéreme, ahí. Erotomanía, igual, enajenación mental, ¿sí? Cosa que no se puede medir, cosa que no tiene unidad de medida. Sin embargo, lo hace, ¿sí? Enajenación mental. Luego, Causada por el amor. causada por el amor. No sabemos cuál amor, pero por el amor, ok, Sí. que siga la academia. Y luego, Y caracterizada por un delirio erótico.
y caracterizada, es decir, su carácter es una manifestación como un delirio erótico. No, qué bárbaro. 10 de calificación a la academia. No, a ver, mejor consulten a la tonta. A ver qué definición nos da. No, la academia verdaderamente, híjole. Sí, ya en la inteligencia artificial, como erotomanía, doctora, Sí. primero lo pone la erotomanía o síndrome de Clarenbolt. Y continúa, es un trastorno mental poco común caracterizado por el delirio de que otra persona está enamorada de uno mismo. Quien padece esta condición interpreta cualquier gesto o evento, incluso los negativos, como una señal de amor. A menudo, Sí. la persona obsesionada es de estatus social superior o inaccesible, y el Así amor es. ilusorio puede tornarse en desprecio o agresividad. Continúa con el tratamiento. Dice, el tratamiento incluye medicamentos antipsicóticos, terapia psicológica y manejo de los factores subyacentes, pero es un desafío porque el paciente rara vez busca ayuda. Y ahí concluye, doctor. Ajá. Bueno, a ver, al respecto simplemente de la definición, eso es la erotomanía. Ahora el fetichismo, por favor, Oscar. Sí, doctor. Ok. El fetichismo, desde la inteligencia artificial, dice lo siguiente. Se refiere a 3 significados principales. En la religión y antropología, es el culto a objetos que se creen animados por poderes sobrenaturales o mágicos. En la tercera acepción, en la psicología, es una parafilia, que consiste en la excitación sexual causada por un objeto inanimado, entre paréntesis, un fetiche, una parte no genital del cuerpo o una prenda de vestir asociada a esa persona. Y lo llevan en otra acepción a la economía. Dice, es el concepto marxista de fetichismo de la mercancía, donde los productos adquieren un valor aparente y mágico, ocultando las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, un Cadillac, Sí, doctor. un Rolls Royce. Ajá, sí. Y ahora también que está de moda, coleccionar. Sí, o sea, el mundo del coleccionismo. Hoy en la mañana estaba viendo un video justamente de eso, en cómo ahorita los principales mercados de juguetes no solamente están enfocados a los niños, sino a los adultos que coleccionan ya sea autos, ya sean muñecas, ya sean peluches. Y sacan incluso ediciones especiales, sobre todo para capturar con un alto costo ese tipo de público que está buscando las mercancías de colección. Fue ahorita lo que me llevó a pensar lo que dice, doctora. Hay que vender síntomas para que salgan, digamos, corriendo a buscar un síntoma nuevo, porque ya el que tienen no les sirve. Hay que hacer, digamos, todo una presentación de síntomas, a ver quién los colecciona y quién hace una colección de síntomas verdaderamente sorprendente. Se puede hacer única y exclusivamente, la inspiración viene de lo que dice la academia al respecto de la erotomanía y lo que dice la tonta, ¿sí?, al respecto de la inteligencia y al respecto del objeto fetichista.
Entonces, si eso que definen cada una, que es un absurdo por donde quiera que lo vean, ¿sí? Es tomado por la gente que consulta, entonces podemos nosotros vender síntomas. ¿Entienden por qué? Dedúzcanlo, es fácil. ¿Sí? Si la definición de la academia es esta, y la definición, digamos, de la tonta, abarca las dos, la erotomanía y el fetichismo, ¿no? Bueno, pues de ahí, ustedes que son genios, ¿sí? Como psicoanalistas, pueden vender síntomas. Oiga, como que mis colegas no... Sí. Es el éxito justamente de la terapéutica pues, más convencional, doctora, en donde uno de forma natural va a asociar un rasgo de su síntoma con lo que el otro está promoviendo, y justamente ese es un gancho para la atracción clínica. Así es. Sí, apunta directamente, doctora, a la creación del DSM como manual diagnóstico. Es una colección de síntomas que se venden. Claro, Además, que es venden. imposible que uno no asocie con su propio recorrido, doctora. Pero es uno el que hace la asociación y por eso puede hacer la demanda. Pero ahorita, sinceramente, donde nos cautivó ahorita nuestra colega Valeria, nunca me hubiera imaginado, pero tiene una verdad de puño. El DSM-5 es una colección de síntomas. Sí. Todos absolutamente de la imaginación. Sí, porque no tiene ni una pizquita de ciencia eso. No. Bueno, por eso, digamos, en el discurso del método freudiano, Basol dice que se acusa al psicoanálisis cuando hay otras ciencias, ¿sí?, como la psiquiatría y la psicología, que no cumplirían tampoco, ni en lo más mínimo, ¿sí?, con sus concepciones, con el requisito de la ciencia. Entonces nos acusan a nosotros y no son capaces de ver su ombligo. Yo estuve leyendo justamente del manual DSM cómo clasifican o qué decían del fetichismo, y pues sí, no suena nada alejado a lo que nos leía nuestro colega Oscar de la estúpida artificial. Y bueno, primero que está como un trastorno, y está dentro de las parafilias y trastornos parafílicos. Bueno, empezando por ahí, ay, por favor, radio escuchas, los trastornos no existen, ¿sí? Trastornarse es indudablemente una posibilidad humana ante el empuje, la embestida de lo afectivo. Eso sí, trastornarse, estoy trastornada por una emoción que puede ser gozosa, que puede ser de alegría, ¿sí? El novio que tenemos 25 años me acaba de decir que si se casa conmigo. No, bueno, eso es para trastornarse. Definitivamente. No, pues sí, después de 25 años de novios, yo creo que sí es para trastornar. Ustedes se ríen porque, pues sí, yo lo utilizo como chiste, pero no. Yo he tenido pacientes, mujeres, que después de vivir 10 años con un hombre, el hombre un día les dice, me quiero casar contigo. Bueno, y es la locura, pero así se vuelven locas de alegría, de felicidad, de voy a ser legítima. Me acuerdo que una me dijo, doctora, voy a ser legítima. ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué usted va a ser legítima? Porque de la cola no. No, esa ya voló, digamos, la legitimidad. Ahí ya no se manifiesta. ¿Sí? Entonces se rió mucho y me dice, sí, ¿verdad? Eso le entró muy bien en recapacitar. Y me dijo, sí, ¿verdad? Digo, pues sí, es de lo que siempre se nos olvida. Se nos olvida el gozo que usted tiene ahorita de que este hombre, después de estos años,
la va a solicitar en matrimonio, ajá, ¿sí? Es descartando la sexualidad por completo. Y entonces usted dice que es porque por fin la valoró, la amó y entonces se casa con usted. No, mi niña linda, no va por ahí. Por eso el psicoanálisis no es revolucionario, es subversivo. Subvierte la realidad permanentemente. Bueno, entonces, a ver, Sí, doctor. eso que había traído la doctora Ingrid, que estábamos platicando antes de entrar al programa. Sí, a mí esto me hizo, digamos, buscarlo, principalmente porque usted nos hacía un llamado a que nosotros buscáramos aquello que es lo fino, la finura que el mismo psicoanálisis y Freud nos hace, digamos, vivir y adentrarnos en la clínica, en la escucha psicoanalítica, no clínica, sino en la... No, a mí también se me da, mi querida colega. Yo generalmente digo la clínica. Silvia, please, no es clínica. Es, en todo caso, la sesión analítica. Es una sesión analítica. Sí. Es muy hermoso eso de la sesión. La sesión, doctora. No clínica, no. Sí, no. Justo, ¿no? En esas finuras que son las que realmente Pero ¿cómo hacen al estamos psicoanálisis? enajenados, ¿no? Sí, doctora. ¿Cómo a pesar de que nos bañamos en el psicoanálisis permanentemente, de todos modos el yo, nuestro Opera. yo, sí, se enajena? Ujú. ¿Sí? Sí. Porque bueno, la enajenación depende del yo. Ujú. Sí, a y ver, bueno, pues ya, lléguele. entonces me fui a buscar porque justamente en eso fue como a ver en dónde podríamos encontrar eso que no sea precisamente desde una definición del fetichismo, que no sea a partir de un saber como tal, que apuntaría precisamente a lo que la ciencia busca, ¿no? Tener un saber o un conocimiento, que ya vimos que eso no es. Bueno, entonces, en el trabajo escrito por Freud que se llama El delirio y los sueños en la gradiva, de W. Jensen, escrito por Freud en 1906, y que es muy también, digamos, contemporáneo de la interpretación de los sueños y de los 3 ensayos de teoría sexual. Aquí Freud, bueno, va haciendo, digamos, es una de las primeras, nos comunica Strachey en su nota introductoria a este trabajo, que es una de las obras, digamos, que Freud va a dar a conocer como al público, ¿no? De un análisis psicoanalítico de obras literarias. Entonces, el punto, digamos, que ahorita a mí me gustaría... Hay mucho por decir y recorrer, pero a mí me parece que el punto que a mí me impactó fue precisamente que en este estudio sobre la gradiva, en este análisis, Freud nos va marcando la diferencia de cómo desde la ciencia y desde la psiquiatría, todo lo que le ocurre al personaje en la gradiva es, digamos, primero que nada, como dice su título, en un delirio, que ya también usted nos ha ido marcando cómo es la diferencia del delirio concebido en el psicoanálisis y en la psiquiatría, y que no corresponde ni a la degeneración, ni tampoco a algo constitutivo, sino, digamos, que es toda la creación que se requiere hacer por parte de aquel, digamos, que delira, ¿no? Entonces... ¿Pero para qué? Pues para poder como recuperar o resolver precisamente algo del contacto con la pérdida de la realidad que vivió. Así es. Uh-huh. Entonces... O sea... Sí, doctora. Ampliemos. Sí, doctora. Los psicóticos son conscientes de esa pérdida, ¿sí? Y entonces la pretenden
tener, reconquistar, volver a tenerla por medio del delirio. Entonces el delirio es una creación exquisita, pero exquisita, ¿sí? Porque no tiene ningún otro propósito que crear una nueva realidad para poder ser habitada psíquica y emocionalmente por la persona que ha contraído, ¿sí?, la dinámica de la paranoia. Sí. Y que hasta la fecha, digamos, es muy, muy difícil saber por qué se desarrolla la paranoia o cómo es que en seres muy pequeños de edad se ven ya manifestaciones muy significativas de ella. Sí. Sí, y yo... Y además que puede ser en ciertas edades reversible. Por eso hay que estar muy atentos a la situación crítica de los adolescentes, porque es un momento crítico, ¿sí?, dado que hay, digamos, un exceso de actividad hormonal después de una niñez en donde esto era más bien poco significativo, ¿no? ¿Sí? No es que no, en la niñez no es que las hormonas no estén ahí funcionando, pero no con aquello para lo que son designadas. Y son designadas para garantizar la procreación. Sí. Entonces ese cambio hormonal es sumamente pesado y excitante, sobre todo excitante para el adolescente, y el adolescente no sabe lo que le pasa. ¿Sí? Y pueden desencadenar situaciones paranoicas en esos momentos, que si no son atendidas, o si la situación, digamos, de la conducta familiar es muy desproporcionada en cuanto a la carencia de amor, en cuanto a la carencia de lenguaje, de hablar con los hijos, en cuanto a la carencia de amor, de hablar con los hijos, las carencias, digamos, de tú no eres nada para mí, sino más bien una carga económica, ¿sí? Pues es muy favorecedor para que entonces se busque el alivio, el consuelo, en desarrollar una linda y hermosa paranoia. Entonces a veces no es orgánica, sino puramente psíquica, pero igual hay una retroacción de la realidad neurótica. Sí. ¿Sí? Sí, eso es algo, perdón, que Freud trata en el fetichismo, y que creo que va en eso fino que usted quiere que tratemos, porque lo primero que introduce Freud es que es una creación, es una creación psíquica, y es una creación que tiene que ver con la sexualidad del ser humano, y que eso es lo eliminado en todas las definiciones que leímos ahorita del fetichismo, y algo, que Freud lo va a tomar para hacer un nuevo desarrollo metapsicológico. Ay, eso es lo que es genial. Eso es que bueno que lo menciona Vale, porque eso es genial de Freud. Es decir, la metapsicología freudiana son la psicología, porque así la nombró, la psicología freudiana formalizada. ¿Sí? Que el divino Lacan, eso de divino Lacan, escúchenlo bien, el divino Lacan, ¿quién usa esa expresión del divino? Entonces el divino Lacan trastocó muchas cosas de la metapsicología freudiana. ¿Sí? Y bueno, Freud siempre tuvo sus dudas, siempre. Le pregunta a Fliess, ¿cómo ves nombrar a mi nueva psicología como metapsicología? ¿Sí? Y cómo el fetiche, en toda lo que yo estuve investigando,
en cuanto a todas estas definiciones, pero también lo llegan a concretizar al objeto, que el zapato, que esto, que el pie, la ropa interior de la mujer. Pero hasta cierto punto esas son cochinadas. Lo que es genial, la concretud, lo que es genial es un cierto brillo en la nariz. Sí, Alan. Ay, es que estoy brincando de la emoción por eso que descubrí. Bueno, no que descubrí, sino que en la lectura me maravilló el encontrar cómo Freud puede sostener primero el me apresuré. ¿En cuál lectura? Nada más. En el artículo de fetiche, ahí plantea, sí, el poderse sostener, me apresuré a conjeturas que hice. Sin embargo, gracias al descubrimiento y a la clínica, puede sostener que en la vida anímica hay la existencia de esas simultaneidades en la vida infantil que va en la actitud acorde al deseo y acorde a la realidad. Y que eso se puede sostener a partir de la vida infantil, el deseo y la realidad, pero no en una decisión burda, no en una concretud teórica, sino en la sexualidad infantil, y que eso se puede dar de manera natural. Entonces vemos una visión muy pura, muy profunda, muy exquisita de lo que es la sexualidad humana. Ay, sí. Ahora, váyanse con un sexólogo y verán nomás la burdez con la que tratan la posibilidad de que aquellos que se consideran inexcitables, ¿sí?, van con los sexólogos, y entonces el sexólogo le dice: cómprese unas pinzas para quitar cejas, para arrancar cejas, y entonces del pubis de su pareja empiece a arrancarle pelos. ¿Por qué se ríe? De la receta. No, es que los sexólogos son extraordinarios. Inventan cada cosa que es inconcebible. Eso a mí me lo contó un paciente. Me dice: ¿usted cree, doctora? Le digo: sí, lo creo, pero lo que más me preocupa es qué fue a hacer usted ahí. Sí. No que el sexólogo le indique semejante cosa. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que está? A ver, esto es una prueba para los psicoanalistas de aquí, de esta conversación. ¿Qué es lo que está de fondo en las pinzas y arrancarle así pelos del pubis? ¿Qué es lo que está? El dolor. El dolor. Entonces, en el proyecto de psicología para neurólogos es el primer tratado al respecto del dolor, de cómo el dolor es una manera de excitación de la intensidad de la sexualidad. Entonces, este sexólogo que le recomienda eso no conoce a Freud, nunca en la vida ha leído el proyecto de psicología para neurólogos, pero él en la práctica ha aprendido que cuando la mujer es lastimada, ¿sí?, ¡ay!, que grita y todo eso, está excitadísima. Ahí hay que pepenárselo. ¿Sí? Bueno, los sexólogos son un poco bruscos, pero son eficientísimos. Es como traer, digamos, un llavero de 1000 puertas. ¿Sí? Entonces ellos tienen las llaves de esas 1000 puertas. Hubo una época en que llevaron a la televisión en el canal 11, doctora, en el canal 11, donde usted participó, y no recuerdo el tema, pero la persona que llevaba todos sus juguetes y los expuso ahí en la televisión, y pues sí, ¿por qué? Porque ella llevaba su santuario. Exacto, sí. No, sí. El fetiche puede ser lo mismo que los corazoncitos que se ponen, que se compran bueno, ahora yo ya no he visto, pero se compraban antes
a la entrada de la iglesia se compraba el corazoncito y se colgaba porque se había concedido un milagro, ¿sí? Y cuando fueron de oro y de plata, bueno, los sacerdotes hicieron su agosto, porque matanga, dijo la changa, ¿no? ¿Sí? Se matanguearon todos los corazones de oro y de plata cuando circulaba el oro y la plata en México. Hola. Sí. Me están diciendo que si pueden sacar a Camila a pasear. Sí, por supuesto. Camila, a la calle. Entonces ya después los empezaron a hacer de hojalata. ¿Sí? Y hasta la fecha existen de hojalata. Sí. Pero creo que ya no se usan, ¿no? Yo ya no he visto ahí el tapetito lleno de... En la catedral yo sí vi. ¿En catedral sí? En la catedral sí. O en ciertas, digamos, iglesias que son dedicadas hacia un santo, sí, también. ¿Todavía? Sí. Oigan, y las historias que están representadas con muñequitos y iluminadas y todo, ¿cómo se llaman? A mí se me va el nombre. Los no sé qué. ¿Los misterios? No. Me parece que los milagros. No, que cuentan la historia de cómo el Sagrado Corazón salvó a fulanito de tal, sí, de la muerte. Y entonces dibujan. La imagen, ¿no? Como hacen la imagen y el otro acostado ahí privado, ¿no? Ay, bueno, divertidísimo. Pero esas son las curiosidades mexicanas. Y todo está a colores y son muy valiosos esos... No me acuerdo cómo se llaman. Y se entregan a la iglesia, ya contada la historia y dibujada y pintarrajeada. No, genial. México, qué lindo que eres, país hermoso. Bueno, entonces, el fetichismo que usted sí, iba a decir, y entonces ahorita cuando la doctora Aguilar nos decía de que se van hacia el objeto, a mí esto me hizo pensar precisamente en lo siguiente, y lo primero a partir de lo que leí, que digamos no hay, o sea, que no era una erotomanía fetichista, que no venía de una degeneración, que no era algo constitutivo, sino era, digamos, en ese enamoramiento. Bueno, aquí presentan a un héroe, ¿no? En la obra literaria, que ese héroe tenía un enamoramiento por el pie de la mujer y su posición al andar. Entonces, que eso se podía concebir tal cual como un fetichismo, que es lo que ya mencionamos, pero Freud dice, para nosotros, digamos en el psicoanálisis, esto es algo que primero es una derivación de un recuerdo de aquel personaje héroe, y que ese recuerdo era una relación que tenía el personaje siendo niño con una amiga suya, y que muy probablemente... Yo creo que la amiguita era coja, ¿no? Puede ser, doctora, pero... No, pues es la posición del pie al andar. Sí. No es cualquier posición. No. Bueno, yo aquí les puedo decir a mi querido público que el porcentaje mayoritario de mis colegas mujeres que están aquí presentes caminan con un pie de lado y el otro también. Sí. O un pie de frente y el otro de lado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues están muy bien para hacer para ser candidatas por el defecto por el rasgo particular de algún fetichista que ande por ahí un poco despistado. Un día las voy a sacar ahí a la ciudad universitaria y marchamos a ver cómo nos va. Las que estemos solteros. Ay, qué bárbaro. Así es. Podemos encontrar
digamos, toda esta comicidad que está dirigida al absurdo de los diagnósticos. Ay, sí. ¿Sí? Es decir, estas risas, provocar la, ¿cómo se llama esto? La comicidad, es con el fin de resaltar los absurdos de los diagnósticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿para Freud qué es? Sí, para Freud era primero que nada ese vivo interés por el andar y la posición del pie de las mujeres. Era... No, primero era un recuerdo. Ajá, es una derivación del recuerdo. Se deriva. Ajá, una derivación que también me fui a investigar qué era la derivación. Sí, claro. Y la derivación del recuerdo, aquí está, dice, hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro. Entonces, al ser la derivación del recuerdo de la relación, dice Freud, nos dice en otro momento, de la relación de ternura y también de agresión, o sea, en esa ambivalencia con su amiga de juegos, ¿no? O de la infancia, ese particular interés o ese enamoramiento por ese andar y por el pie tiene que ver con esa amistad. Es decir, con esa amistad que también conllevaba esta ambivalencia, y ahí nos dice Freud, ahí también podemos ver el poeta, el escritor de esta obra literaria, también dice, ¿no? Como en la infancia, en la vida infantil, mejor dicho, hay un erotismo en los niños. Bueno, para nosotros no es ninguna novedad. No. De hecho, podemos encontrar que muchas de las manifestaciones, tanto agresivas como de berrinche, como de llanto, como de flojera, de indiferencia, de agresión, que se manifiestan en las aulas de los kinder. Bueno, ya no se llama kinder, se llama Preescolar. Preescolar, o sea, la primera entrada a la escolaridad en la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, todas esas manifestaciones en los niños, definitivamente nadie piensa que son manifestaciones de su sexualidad, sino que es el carácter, no descansó bien, no está bien alimentado, la mamá no le hace mucho caso. De repente algunos maestros del preescolar son capaces de tener una intuición de que algo pasa afectivo en la familia, que va y se manifiesta en la escuela, en el aula de Dios, ¿no? Que recojan las primeras manifestaciones. Y ya no les digo a dónde lo van a resolver y a dónde las van a llevar, porque es vergonzoso, ¿sí? Pero ya les demandan y les exigen que hagan eso. Sí. Es decir, que vayan a la modificación de la conducta. Simplemente todo es conducta, todo es modificable, no nos metamos en líos de averiguar de dónde viene, cómo viene, sospechamos que tiene que ver con la familia, con el malestar, digamos, afectivo dentro de la familia, pero no, por favor, no se metan ahí, no sean fetichistas, no, dejen que lo chueco de las familias continúe, ¿sí? Así como lo chueco, digamos, de la pisada de esta niña, ¿no? Sí. Bueno, entonces es un recuerdo, luego doctora. No es de cualquier manera ese traslado del recuerdo. ¿Cuál es? Dice aquí. ¿Que lo fue a buscar? Sí, es una derivación del recuerdo y lo voy a leer completo. Dice, en tanto que para nosotros es la necesaria derivación del recuerdo de aquella su compañera en los juegos de la infancia. Y derivación. Pero qué curioso que en este momento Freud utiliza derivación y no condensación y desplazamiento.
Bueno, hay que averiguar, eso es una tarea para nosotros. Sí, Hay que averiguar por qué utiliza derivación, es decir, Freud es muy preciso en el lenguaje, entonces cuando él quiere nombrar que lo que acontece ahí, en esta manifestación, ¿sí?, del erotismo humano, una derivación de un recuerdo, es porque quiere señalar algo. Encuéntrelo en la definición. Sí. No, a ver, un segundo. En el trabajo del fetichismo dicen, en la elección del fetiche se manifiesta la influencia persistente de una impresión sexual recibida casi siempre en la primera infancia. En la primera, sí. Entonces creo que la derivación está en que no es un recuerdo, es esa persistencia de una impresión sexual en la primera infancia. Pero ¿por qué no utiliza el desplazamiento? Bueno, no es para nuestro público, es para nosotros. Sí. Yo por donde lo estoy pensando, bueno, vaya, lo que me despierta esta investigación que estamos haciendo del fetiche es plantearme el fetiche como una consecuencia de un proceso represivo en la infancia, en el encuentro de, bueno, en esa etapa del varoncito en donde está frente a la, pues voy a decir, frente al impacto de la diferencia de sexos. Entonces, justo cuando... No, Gavita, el niño no está impactado en ese momento con una diferencia de sexos. Sí, ya estuvo impactado. Eso se da, digamos, muy tempranamente en la búsqueda de los niños, que viene de manera natural la diferencia de sexos. ¿Sí? No, eso ya está implantado, ya apareció. En todo caso, en la socialización que se va a llevar a cabo al entrar a la escuela, pues es un proceso social, esa socialización es entonces en una diferencia. La diferencia es que no es el grupo familiar, sino son una bola de desconocidos ¿sí?, que pueden impactar a los niños de manera amenazante, ¿sí?, sobre todo cuando se introducen por primera vez al jardín de niños, a la ¿cómo se llama ahora? Preescolar. Al preescolar, ¿sí?, cuando ingresan a esa socialización, ¿sí?, no conocen a nadie, ni mucho menos a las sonrientes maestras, ¿sí?, que son horribles. Además, no sé por qué la población de los profesores es tan fea, ¿sí?, pero son muy feas, son muy feos, hombres y mujeres, son feos. Bueno, totalmente desconocidos, y va a ser el momento en que la madre, que es generalmente la que entrega al niño al preescolar, ¿sí?, lo va a desprender de ella y lo va a entregar a esas sonrientes mujeres, que es la directora, la subdirectora, la guía, la no sé qué. ¡Ay, qué horror! Pues es como para entrar, digamos, a la casa de Drácula, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Sí. Sí, Alan. Es que a partir de este interés por la... Por cómo el niño puede investigar en torno a ello. ¿A qué? ¿En torno a qué? A la diferencia de sexos. En un apartado del trabajo del fetiche, Freud puntualiza, porque está trabajando justo cómo el fetiche puede asemejarse a la amnesia traumática. Y dice, también en aquella, el interés se detiene como a mitad de camino. ¿Acaso se entrega como fetiche la última impresión anterior a la traumática, la ominosa? Entonces, el pie o el zapato, o una parte de ellos, deben su preferencia como fetiche a la circunstancia de que la curiosidad del varoncito fisgoneó los genitales femeninos desde abajo, desde las piernas, pieles y terciopelo. Esto ya había sido conjeturado
desde mucho tiempo antes. Sí, era lo que yo quería decirle a nuestra colega Gaby. Sí, no, eso ya está súper experimentado y colocado en una experiencia, digamos, infantil, de las primeras que lleva a cabo el ser humano. Sí. Sí, doctora. Bueno, yo estoy pensando primero que, así como nos lo dice Freud, que es una necesaria derivación de un recuerdo, primero que nada me llevó también y eso yo ya en algún otro momento lo había rastreado, que es cómo Freud concibe el recuerdo. Ah, bueno, sí. Ajá. Muy bien. Pero lo de la derivación nos apoyó Alan. la doctora Valeria diciendo que... Sí, que... espérame, porque ya lo había cambiado. No ande cambiando lo que no le di porque permiso. hace una diferencia en relación a la represión y la desmentida, Ajá. que es el mecanismo en el fetichismo. Y bueno, pero de eso es otra cosa. Voy a lo que... en relación a lo que decía Ingrid. En la elección del fetiche se manifiesta la influencia persistente de una impresión sexual recibida casi siempre en la primera infancia. Sí. Bueno, retengamos eso. Sí. Entonces, no viene de la filogenia, que ya lo aclaró el trabajo de Ingrid, ¿sí? No viene de la filogenia, el fetiche. Y qué bueno que no venga de la filogenia, porque entonces nos introduce Freud de una manera verdaderamente sorprendente, genial, que es un proceso psíquico, que el fetiche es una dinámica psíquica, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿como cuál? Ahí está. Mudelias, a ver. Pues sí, como el sueño, como el Bravo, chiste. con el sueño. Igual que el sueño. El sueño, aunque sí tiene un origen filogenético, ¿sí? Va a ser todo un estado de la conciencia en donde se producen cambios orgánicos muy intensos, muy fuertes, ¿sí? Por eso más vale dormir bien. Bueno, ajá. Pero el sueño vendría a ser una interrupción del sueño. Entonces, cuidado con las palabras. Sí. Es mejor decir, en el estado de dormir, la conciencia se modifica y es cuando se construye el sueño. Pero nosotros decimos siempre el sueño como si fuera el estado de dormir. No. Entonces nada más una pequeña aclaración en ese aspecto de cómo manejamos. Hay la misma palabra para todo, ¿no? Tutti frutti. Sí. Muy bien, ¿en qué andamos? ¿Qué hora es? Faltan 10 minutos y tenemos comentarios de nuestro público. Ah, ok. Primero envió Tomás Alpuche a lo que usted nos preguntaba, que se llaman exvotos. Él nos dice. A la imagen, al dibujo que decía de las imágenes y la historia. De la historia. Del Dice santo. usted que venden afuera de las iglesias. ¡Ay, exacto! Ya, ¿cómo se llaman? Los exvotos. Bravo, gracias, mil gracias. Ay, bueno, sí, qué padre. A mí cuando me refuerzan en recuerdos que yo he perdido, sí, me encanta, exacto. Son los exvotos. Muy bien. Rosa Hernández nos escribe: excelente jueves. Hablar de sexualidad me hacen pensar en la vida psíquica subjetiva que como seres humanos creamos y que está latente. Como dijo el doctor Germán, la sexualidad no duerme, siempre acontece en la vida cotidiana. Saludos cálidos a todos. Muchas gracias, Rosa. Y María Elena Puebla Fabián: me parece muy interesante esta plática, especialmente enfocada a personas que estén estudiando psicología. Claro, sí, indudablemente. Lo mejor que podrían hacer es no estudiar. Porque la psicología
definitivamente no será nunca cercana al psicoanálisis, pero ni siquiera de olor. No, definitivamente es un campo tan radicalmente distinto, ¿sí?, que luego se confunde porque en la psicología malévolamente, malamente, no científicamente, toma, digamos, concepciones psicoanalíticas, conceptos muy importantes psicoanalíticos, y definitivamente los deforma, los convierte en conducta. Y eso es verdaderamente desastroso. ¿Sí? Pero bueno, como quien dice, la transgresión con tal de ser famoso está justificada. No, definitivamente no. En eso la psicología daña profundamente el conocimiento del psicoanálisis, ¿sí? Y no permite que los estudiantes de psicología conozcan el psicoanálisis, se los presentan ya verdaderamente deshecho. ¿En qué sentido? ¿Sí? En el sentido en que hacen de los fundamentos centrales del psicoanálisis, por ejemplo, del inconsciente, ¿sí? Sí. ¿Cómo opera en la psicología la concepción de inconsciente freudiano? Porque además tenemos que notificar al público que la palabra inconsciente o el trabajo de lo inconsciente ya se llevaba a cabo mucho antes de Freud, ¿sí? Por eso cuando queremos definir con exactitud, decimos inconsciente freudiano. Bueno, la psicología hace verdaderamente un mamarracho de la teorización y descubrimiento. El descubrimiento freudiano es el inconsciente freudiano. Es el descubrimiento, es lo que descubre, que hay pensamientos inconscientes. La psicología ya parece, no hacen cada cosa, es penoso. Sí. Pero bueno, esta chiquita, ¿qué fue lo que dijo? Me parece muy interesante esta plática, especialmente enfocada a personas que estén estudiando psicología. No, nosotros no enfocamos esta conversación, ¿sí?, a personas que están estudiando psicología. De hecho, ríase con nosotros. La primera reacción es, no, pues sálgase de estudiar psicología, estudie filosofía, le hará mejor, sí, mejor bien, porque la psicología es verdaderamente obscena, es un desastre lo que les transmite. Entonces, no está enfocada. No está enfocada para estudiantes de psicología, ¿sí? Y qué bueno que lo dice ella. Si cree que estas conversaciones están dirigidas por psicología, no. Esas conversaciones son puramente psicoanalíticas. Y seamos más fuertes. El psicoanálisis y la psicología no tienen absolutamente ninguna convivencia, ni sirven un discurso para el otro. Son verdaderamente el agua y el aceite. No se mezclan. Entonces no estamos enfocando esto. No vaya a confundir usted que la conversación que nosotros hacemos en relación al fetiche es un tema para el campo de la psicología. No. A ver, nosotros tenemos nuestro campo perfectamente bien definido y se llama campo freudiano, ¿sí? El campo de la filosofía no está definido, por eso es una pseudociencia, porque no cumple con las condiciones epistémicas de ciencia, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces, el campo de la psicología no es el campo del psicoanálisis. Le hará muy bien, digamos, investigar qué es un campo, cuáles son las condiciones epistémicas para que algo sea científico, cuáles son las condiciones epistémicas de la psicología, las del psicoanálisis, y entonces que ella vea la diferencia radical. No, pero qué bueno, le agradecemos su participación.
Sí, son todos los comentarios, doctor. Ah, ok, muy bien. Pues creo que ya nos llevamos los 10 minutos que faltaban, ¿no? Sí. Pues seguiremos. Acuérdense, nuestro querido público, que en Freudiana Radio estamos los 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 lunes y lunes. miércoles en imagen y los martes y jueves por radio. Exacto. Entonces, los lunes y Miércoles. miércoles en videos. Ta, 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 ta. Nos pintamos y todo, nos peinamos, ¿no? Sí, doctora. No, pero también cuando estamos Sí, en lo que es muy importante para nosotros, la voz. La voz. Por eso es la voz psicoanalítica, ¿sí?, del mundo. Freudiana Radio. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.